Radé, Radé. Vamos a ver ahora el capítulo 17, verso número 1. Este capítulo se llama Radha Traya Vibhaga Yoga. El yoga a través del discernimiento de las tres divisiones de la fe. Vamos a ver un poco de introducción. Dice: anteriormente, en el capítulo 14, Sri Krishna había explicado las tres gunas o modalidades de la naturaleza material y cómo gobiernan el comportamiento humano. En este capítulo profundiza en el tema. Al principio habla de la fe como un aspecto inseparable de la naturaleza humana y dice que todos tienen fe. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de su mente, su fe adopta un color correspondiente: sáttvico, rayásico o tamásico. La calidad de vida que llevan está determinada por la naturaleza de su fe, incluida las comidas que prefieren comer. También clasifica los alimentos en tres categorías y analiza el impacto de cada categoría en los humanos. Sri Krishna luego pasa al tema del yajna o sacrificio y explica que, según las modalidades de la naturaleza, el sacrificio puede manifestarse en formas variadas. También habla de tapaha, que es austeridad, y describe las austeridades del habla, el cuerpo y la mente. Nuevamente, según los modos en que se realizan estas austeridades, bondad, pasión o ignorancia, toman diferentes formas. De manera similar, se explica dan o dana, que es caridad, y su división triple basada en las modalidades de la naturaleza. Hacia el final de este capítulo, Sri Krishna explica la relevancia y la importancia de la palabra Om Tat Sat y cómo estas palabras pueden marcar el comienzo del concepto de trascendencia. La sílaba Om es la representación simbólica de la forma impersonal de Dios. Tat se pronuncia para dedicar ceremonia y acciones al Señor Supremo, y la sílaba Sat significa eterna virtud y bondad. Juntas, estas palabras simbolizan diferentes aspectos de la verdad absoluta. Sri Krishna concluye este capítulo enfatizando que los actos de sacrificio, austeridad y caridad realizados sin fe y sin tener en cuenta las pautas dadas en las escrituras son inútiles. Vamos a dar inicio ahora al verso número 1 de este capítulo 17. Dice así: Arjuna uvacha yesastra vidin usiriya yajantes radha yanti vitaha tesang nistatuka Krishna Satwang aho rajastamaha. Arjuna uvacha
Ye Shastra Vidin Usirijya Yajantes Hrada Yambitaha Teshang Nistatuka Krishna Satwang Aho Rajastamaha. Arjuna Uvacha Ye Sastra Vidin Usirijya Yajantes Hradayam Vitaha Teshang Nistatuka Krishna Satwang Aho Rajastamasa. Vamos a leerlo un poco más al paso ahora. Arjuna Uvacha Ye Sastra Vidin Usirijya Yajante Srada Yanvitaha Teshang Nistatuka Krishna Satwang Aho Rajatamasa Tamaha. Vamos a verlo ahora, palabra por palabra. Entonces aquí vemos que empieza así. Arjuna Uvacha Ye Sastra Vidin Usirijya Yajante Hradaya Ambitaha Teshang Nista Tu Ka Krishna Satwang Aho Rajaha Tamaha. La palabra Ye, Arjuna Uvacha significa Arjuna dijo. La palabra Ye significa aquellos que o quién. Y luego vemos un compuesto que dice Sastra Vidin Usirijya. Son tres palabras. Sastran más Vidin más Usirijya. La palabra Sastra Vidin significa mandamientos de las escrituras o las regulaciones de las escrituras. Usirijya significa renunciando o despreciando o desprecio. Yajante significa adorar. Y luego vemos un compuesto que dice Hradayam Vita, que se divide en dos partes. Hradaya más Ambitaha. Hradayas Ambitaha. Esto significa plena fe o simplemente con fe. Teshang significa, bueno, en este caso, Hradaya significa plena fe, mucha fe. Ambitaha significa poseedor de. Ambitaha significa que posee fe. Hradaya Ambitaha significa que posee fe. Teshang significa su o de ellos. Nista significa fe. Fe. Tu significa pero. Ka significa que. Krishna o Krishna. Satwang. Aquí vemos que dice Satwa Maho. Satwa Maho es un compuesto de dos palabras. Satwan más Aho. Satwan significa la modalidad de la bondad. Aho significa oh sí, oh no. Raya
significa la modalidad de la pasión y tamas la modalidad de la ignorancia. Traducción. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿dónde están aquellos que ignoran los mandatos de las escrituras, pero aún así adoran con fe? Está su fe en la modalidad de la bondad, o de la pasión, o de la ignorancia. Comentario. En el capítulo anterior, Sri Krishna habló de las diferencias entre la naturaleza divina y la demoníaca, para ayudar a Arjuna a comprender las virtudes que deben cultivarse y los rasgos de personalidad que deben erradicarse. Al final del capítulo, afirmó que quien hace caso omiso de los mandatos de las escrituras y en cambio sigue tontamente los impulsos del cuerpo y los caprichos de la mente, no alcanzará la perfección. La felicidad o la libertad del ciclo de la vida y la vida y la muerte y la vida, muerte. Por lo tanto, recomendó que las personas siguieran la guía de las escrituras y actuaran en consecuencias. Esta instrucción condujo a la presente pregunta. Arjuna desea conocer la naturaleza de la fe de aquellos que adoran sin referencia a las escrituras védicas. En particular, desea comprender la respuesta en términos de las tres modalidades de la naturaleza material. Ahí termina el verso 1 del capítulo 17. Radhe, Radhe.